Buenas tardes, 6:55. Buenas tardes. Estoy girando aquí la cámara porque está la ventana al fondo y bueno. Ok. No, no he revisado sus correos, ¿eh? La mera verdad he estado con otras cosas. Ya poco a poco, yo creo que fin de semana reviso lo que me mandaron. Entonces, bueno, hay pocos todavía, son 8. De todos modos, vamos aquí a compartir, vamos al libro. Y vamos a entrar a la parte de corriente, resistencia, lo que es la ley de Ohm. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a ver esta parte. Me imagino que conocen la ley de Ohm, la de voltaje igual a resistencia por corriente. Entonces, ahorita vamos a ver esos conceptos. Corriente eléctrica, resistencia eléctrica. Entonces, veamos primero. Aquí tenemos el capítulo del libro, el 27. Recuerden que ustedes tienen el libro ahí en el Classroom. Y veamos, dice que ahora dejaremos el estudio de la electrostática, las cargas en reposo, e iniciaremos el de las cargas en movimiento, o sea, básicamente la corriente eléctrica. Nos hemos interesado en fuerzas, campos eléctricos y energías potenciales, que son los voltajes, en su relación con conductores cargados. Por ejemplo, un exceso de electrones distribuidos uniformemente sobre una superficie esférica aislada permanecerá en reposo. O sea, si está en una esfera y está aislada la esfera, ahí se quedarán las cargas. Sin embargo, si se conecta un alambre de la esfera a tierra, los electrones fluirán por el alambre hasta la tierra. El flujo de carga constituye una corriente eléctrica. Por lo tanto, la definición de corriente eléctrica va a ser flujo de carga. Y en este caso sería carga negativa, porque la carga negativa es la que se mueve. En este capítulo se ofrecen las bases para el estudio de la corriente continua y la resistencia eléctrica. Bueno, según el modelo atómico, ya sabemos que hay un núcleo y alrededor se mueven los electrones. El núcleo tiene carga positiva porque tiene protones con carga positiva y neutrones que no tienen carga. Y alrededor están las partículas que se mueven, que son los electrones. Entonces, la corriente eléctrica es el movimiento de cargas, pero es de cargas negativas. Entonces, vamos aquí a empezar a ver esta parte. El movimiento de la carga eléctrica. Empezaremos nuestro análisis de cargas en movimiento considerando la descarga de un condensador o capacitor. Bueno, se descarga ahí. La diferencia de potencial entre las dos placas de un condensador. Vamos a ver el dibujo. Aquí tenemos dos placas. Una placa es positiva y la otra placa es negativa. Entonces, chequen, a ver, voy a usar la plumilla. Si tengo aquí una carga negativa, los electrones, ¿hacia dónde se va a mover? Pues hacia la izquierda, porque son atraídas por la carga positiva y repelidas por las negativas. Entonces, dense cuenta que va a haber una corriente, se van a mover los electrones y van a llegar de este lado. Entonces estamos provocando que hay un flujo, que hay un movimiento de electrones. Y aquí en los casos, ¿no? A, B y C es más o menos algo parecido. Entonces vamos a ver. Aquí dice, la diferencia de potencial, recuerden que la diferencia de potencial es como una bomba que está empujando los electrones. Entre las dos placas de un condensador, como se muestra en la figura, se manifiesta en un electroscopio. Bueno, se mueve el electroscopio a final de cuentas porque hay carga en movimiento. La carga total Q en cualquiera de las placas está dada por, y bueno, esas son fórmulas que ya se vieron en capítulos anteriores que no
nos incumben en el programa, donde C es la capacitancia. Si se proporciona una trayectoria, los electrones de una de las placas se trasladarán a la otra. Como les dije, no hay un caminito, con lo que disminuye la carga neta y se origina una caída en la diferencia de potencial. De modo que una caída en el potencial, como indica el abatimiento de la hoja del electroscopio, significa que la carga ha sido transferida. Bueno, aquí nos están diciendo que hay una corriente que está registrando el electroscopio, que hay un movimiento de cargas que se están moviendo. Cualquier conductor que se use para conectar las placas de un condensador hará que éste se descargue, pero la rapidez de descarga varía considerablemente dependiendo del tamaño, la forma, el material y la temperatura del conductor. Si se conecta un alambre corto y delgado entre las placas del condensador, como se ve en la B, aquí tengo el dibujo del ave, dice, la hoja del electroscopio cae instantáneamente indicando una rápida transferencia de carga. A final de cuentas, los tres dibujos me muestran que hay un movimiento de cargas y se manifiestan de diferentes formas. Se mueven en las hojitas del electroscopio. Entonces dice, si se conecta un alambre corto y delgado entre las placas, como se ve en la figura B, la hoja del electroscopio cae instantáneamente, indicando una rápida transferencia. Esta corriente que existe por un corto tiempo se conoce como corriente transitoria. Si se reemplaza el alambre corto y delgado con uno igual de delgado y del mismo material, pero largo, se observa una caída gradual de la hoja del electroscopio. Dicha oposición al flujo de electricidad se llama resistencia eléctrica. Bueno, aquí lo que nos dice es que todos los materiales tienen una resistencia al paso de la corriente eléctrica, dependiendo del material. Hay materiales que tienen gran resistencia y hay materiales que tienen muy poca resistencia, como los metales, ¿no? Una descripción cuantitativa de la resistencia eléctrica se presentará en una sección posterior. Aquí se menciona solo para ilustrar que la rapidez con la que fluye la carga a través de un conductor varía. A esta rapidez se le llama corriente eléctrica. O sea que en estos tres dibujos se provoca un flujo de carga, una corriente eléctrica. La corriente eléctrica I mayúscula es la rapidez de flujo de carga Q que pasa por un punto dado P en un conductor eléctrico. O sea que si tengo un punto P, a ver, voy a dibujar aquí en el dibujo de la derecha. Si tengo aquí un punto P en el alambre, pues va a pasar cierta cantidad de carga en cierto tiempo. Bueno, pues la definición de corriente es, la corriente eléctrica es la rapidez, o sea, qué tan rápido fluye la carga Q por ese punto. Y para ver qué tan rápido, pues evidentemente tenemos que medir tiempos para ver cuánta carga pasa en cierto tiempo. Dice, la corriente se origina a partir del movimiento de los electrones. Eso es evidente. Chequen, va de nuevo. Aquí tengo dos placas cargadas. Una positiva, la de la izquierda, y una negativa. Si tengo un electrón en medio, ¿hacia dónde se va a mover? Pues hacia la derecha. Chequen, se mueve hacia la derecha porque es atraído por la carga positiva y es repelido por la negativa. Ahora, ¿por qué nos ponen las flechas en sentido contrario? Porque hubo hace mucho una reunión mundial y se dijo que la dirección de la corriente va a ser como si fueran los protones, o sea, las cargas positivas, como si fueran los que se movieran. Entonces, bueno, como los electrones se mueven a la izquierda en este dibujo, pues los protones, las cargas positivas, se van a mover a la derecha, o sea, en sentido contrario. Por conveniencia, eso así lo hicieron. Entonces vamos a seguir leyendo aquí. ¿Dónde quedó?
La corriente se origina a partir del movimiento de los electrones y es una medida de la cantidad de carga que pasa por un punto dado en una unidad de tiempo. Y chequen, ahí están las dos variables que tiene la corriente, la carga que va a pasar en cierto tiempo por un punto dado del conductor. Esa es la definición. Y que es corriente o intensidad de corriente es igual a la carga que pasa en cierto tiempo en un punto dado del conductor. O sea, mientras más carga pase en el mismo tiempo, pues hay más corriente. Muy bien. Borro. La unidad de corriente eléctrica es el ampere. Eso es en honor a un científico que se apellidó Ampere. Un ampere, A mayúscula, representa un flujo de carga con la rapidez de un coulomb por segundo. Bueno, es entre, al pasar por cualquier punto. Así se define un ampere. Un coulomb entre un segundo. En el ejemplo de la descarga de un condensador, la corriente se produce por el movimiento de los electrones, como se ilustra en la figura. Las cargas positivas contenidas en el alambre están fuertemente unidas y no se pueden mover. O sea, los núcleos no se mueven. Los que se mueven son los electrones. El campo eléctrico creado en el alambre debido a la diferencia de potencial, el voltaje entre las placas, provoca que los electrones libres en el alambre experimenten un impulso hacia la placa positiva. Se los dije, se van hacia la placa positiva los electrones. Los electrones en repetidas ocasiones se desvían o se detienen debido a procesos relacionados con las impurezas y a los movimientos térmicos de los átomos. O sea que chocan también los electrones, o sea, no van libremente. En consecuencia, el movimiento de los electrones no es acelerado, sino un proceso de arrastre o de difusión. Van muy lento los electrones, pero se están moviendo. La velocidad promedio de arrastre de los electrones es normalmente de 4 metros entre hora, o sea, van muy despacio. Esta velocidad de carga, que es una distancia por unidad de tiempo, no se debe confundir con el concepto de corriente, lo cual es la cantidad de carga por unidad de tiempo. Para comprender el flujo de corriente es útil hacer una analogía con el agua que fluye a través de una tubería. La razón de flujo de agua en galones, bueno, litros por minuto, es análoga a la razón de flujo carga en coulombs por segundo. Para una corriente de 1 ampere, 6.25 por 10 a la 18 electrones, que son muchos, que es un coulomb, fluyen pasando en un punto dado cada segundo. Del mismo modo que el tamaño y la longitud de la tubería afectan el flujo de agua, así el tamaño y la longitud de un conductor afecta el flujo de electrones. Mientras más grueso sea un alambre, pues va a tener diferente capacidad de conducir corriente eléctrica. Si es más delgadito, pues le va a costar más trabajo soportar corrientes grandes. Si es más grueso, pues tiene más espacio para que por ahí pasen los electrones. Luego aquí dice un problema, dice ¿cuántos electrones pasan por un punto en 5 segundos si se mantiene en un conductor una corriente constante de 8 amperes? Y bueno, aquí se está usando esta fórmula. A ver, ¿dónde está la plumilla? Que la carga es la corriente por el tiempo, porque ya se despejó, se pasó multiplicando el tiempo y simplemente hay que multiplicar 8 amperes por 5 segundos y 8 amperes es coulomb entre segundo por 5 segundos y 8 por 5 son 40 y un coulomb es 6.25 por 10 a la 18 electrones. Si multiplicamos 40 por 6.25 nos da este valor, que son muchos electrones que pasan por un punto en 5 segundos. Si la corriente es de 8 amperes, que es un numerote, es un 2, 50 y otros 18 ceros, ¿no? O sea, es un número muy grande, ¿no? De electrones. Muy bien.
Borro. Y aquí está lo que les digo. La dirección de la corriente eléctrica. Chequen que va a ser contraria a la dirección. Dice que hasta ahora hemos analizado tan solo la magnitud de la corriente eléctrica. La selección de la dirección es algo arbitrario, siempre que se aplique la definición en forma consistente. El flujo de carga originado por un campo eléctrico en un gas o en un líquido consiste en un flujo de iones positivos en la dirección del campo o un flujo de electrones opuesto a la dirección del campo. Como hemos visto, la corriente en un material metálico consiste en electrones que fluyen en contra de la dirección del campo eléctrico. Sin embargo, una corriente formada por partículas negativas que se mueven en una dirección es eléctricamente la misma que una corriente formada por cargas positivas que se mueven en la dirección opuesta. A final de cuentas, la dirección de la corriente es como si se movieran protones en sentido contrario a cómo se están moviendo los electrones, aunque sabemos que los protones no se mueven, pero eso realmente no importa. Lo que importa es hacia dónde va la corriente. Hay ciertas razones para preferir el movimiento de la carga positiva como un indicador en la dirección. En primer lugar, todos los conceptos presentados para la electrostática, por ejemplo, campo eléctrico, energía potencial y diferencia de potencial, se definieron en términos de cargas positivas. Recuerden que siempre decíamos qué hace una carga positiva. Un electrón fluye en dirección contraria al campo eléctrico y sube la pendiente de potencial desde la placa negativa hasta la placa positiva. Si definimos la corriente como un flujo de carga positiva, la pérdida en energía a medida que la carga encuentra resistencia será de más o menos o baja la pendiente de potencial. Por convención, se considerarán todas las corrientes como un flujo de carga positiva, o sea, en sentido contrario. La dirección de la corriente convencional, así se llama, corriente convencional, siempre es la misma que la dirección en la que se moverían las cargas positivas, incluso si la corriente real consiste en un flujo de electrones. Y bueno, aquí ya tenemos, dice en la figura 27.3, en esta, se indica el flujo de electrones y la corriente convencional. Chequen, aquí tengo la placa positiva, es esta, ahí. Esta es la negativa y los electrones hacia dónde se mueven, pues aquí, así, ahí se indica, porque son atraídos por la placa positiva y repelidos por la negativa, pero la corriente convencional se va a tomar en sentido contrario, que es la flecha que está aquí abajo. Entonces vamos a ver. Dice, en la figura 27.3 se indica el flujo de electrones y la corriente convencional para un conductor de alambre metálico. La línea en zigzag se usa para indicar la resistencia eléctrica. O sea, el zigzag significa resistencia. R mayúscula. Observe que la corriente convencional fluye desde la placa positiva del condensador y neutraliza la carga negativa de la otra placa. La corriente convencional sigue la misma dirección que el campo eléctrico E que produce la corriente. Y bueno, vamos a ver otro concepto aquí, dice fuerza electromotriz. Las corrientes que se han estudiado en las secciones anteriores se llamaron corrientes transitorias debido a que solo existen por un corto tiempo. Una vez que el condensador se descarga completamente, ya no habrá una diferencia de potencial que promueva el flujo de una carga adicional. Si existiera algún medio para mantener al condensador continuamente cargado, se lograría mantener una corriente continua. Esto requeriría que los electrones se suministraran en forma continua a la placa negativa para reemplazar a los que han salido. Es decir, debe suministrarse energía para reemplazar la energía perdida por la carga en el circuito externo.
Y aquí tenemos una analogía con agua, con una tubería. La válvula, esta, es una llave de paso que en un circuito eléctrico sería aquí el interruptor, el que prende y apaga la corriente. La bomba de agua, como les decía, sería la fuente de voltaje. Este símbolo es una fuente de voltaje, una pila, una batería, un generador. Luego el zigzag es una resistencia. Si lo ponemos en la tubería, pues aquí se frena el flujo de agua, ¿verdad? En la tubería. Cuando la presión baja, pues ¿qué pasa con la corriente? Pues también baja, va disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo? Pues aquí en la resistencia se pierde también parte de la energía eléctrica. Aquí se disipa parte en forma de calor y ya sale menos corriente. Entonces dice que el potencial baja, es bajo. Muy bien. Y aquí dice, la analogía mecánica de una bomba de agua resulta útil para explicar la función de una fuente de fuerza electromotriz, eso significa FEM, en un circuito eléctrico. La fuente de fuerza electromotriz es la batería, la pila es esta. Esa es la fuente, lo que provoca que haya una corriente. De este modo se podría mantener la diferencia de potencial entre las placas, permitiendo un flujo de carga continuo. Un dispositivo que tiene la capacidad de mantener la diferencia de potencial entre dos puntos se llama fuente de fuerza electromotriz, FEM. Las fuentes de FEM son más conocidas son la batería y el generador. La batería convierte la energía química en energía eléctrica y el generador transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Un ejemplo, pues las baterías pues tienen ácido y por medio de reacciones químicas convierten su energía química en energía eléctrica. El generador, ¿qué es lo que hace? Pues por medio de movimiento mueve un imán que está con una bobina y cuando se mueve el imán con respecto a la bobina se genera una energía eléctrica, lo que son las turbinas famosas, ¿no? O sea, los dinamos de las bicicletas. Así funcionan. Transforman energía mecánica en energía eléctrica. Una fuente de fuerza electromotriz FEM es un dispositivo que convierte la energía química, mecánica u otras formas de ella en la energía eléctrica necesaria para mantener un flujo continuo de carga eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que hace una FEM? Mantiene el flujo, mantiene la corriente, está impulsando constantemente a los electrones para que se muevan. En un circuito eléctrico, la fuente de FEM se representa casi siempre por medio del símbolo. Ya está una E muy rara, ¿no? Que es la que tenemos aquí. Ahí está. Bueno, aquí está más sencilla la E. Es una letra griega, creo, pero no sé cómo se llame. Epsilon, no recuerdo cómo se llama esa letra. Entonces, bueno, la función de una fuente de FEM en un circuito eléctrico es similar a la de una bomba de agua para mantener el flujo continuo de agua a través de una tubería. En la figura 27.4, ¿dónde está la figura? Sí, aquí a la izquierda. En la figura 27.4a, la bomba de agua debe realizar el trabajo necesario sobre cada unidad de volumen de agua para reemplazar la energía perdida por cada unidad de volumen que fluye a través de los tubos. ¿Qué significa eso? Que si no hubiera una bomba de agua, pues el agua se estancaría. Entonces necesitamos una bomba que mantenga la corriente, que mantenga el agua moviéndose en la tubería. Es lo mismo la batería, la FEM mantiene la corriente eléctrica.
Entonces dice, para reemplazar la energía perdida por cada unidad de volumen que fluye a través de los tubos. En la figura 27.4b, la fuente de FEM debe trabajar sobre cada unidad de carga que pasa a través de ella para elevarla a un mayor potencial. Este trabajo debe suministrarse con una rapidez igual a la rapidez con que se pierde la energía al fluir a través del circuito. Por convención, hemos supuesto que la corriente consiste en un flujo de carga positiva, aunque en la mayoría de los casos se trata de electrones con su carga negativa. Por tanto, la carga pierde energía al pasar a través del resistor, de la resistencia, de un potencial alto a un potencial bajo. En la analogía hidráulica, el agua pasa de la presión alta a la baja. Cuando la válvula de intercepción se cierra, existe presión, pero no hay flujo de agua. En forma similar, cuando el interruptor eléctrico se abre, hay fuente electromotriz, pero no corriente. Puesto que la FEM es trabajo por unidad de carga, se expresa en la misma unidad que la diferencia de potencial, el joule por coulomb o volt, y aparece aquí el volt. Una fuente de FEM de 1 volt realizará un joule de trabajo sobre cada coulomb de carga que pasa a través de ella. Por ejemplo, una batería de 12 volts realiza un trabajo de 12 joules sobre cada coulomb de carga transferido del extremo de bajo potencial al extremo de alto potencial. Casi siempre se dibuja una flecha junto al símbolo E de la FEM para indicar la dirección en la cual la fuente, si actuara sola, haría que una carga positiva se moviera a través del circuito eléctrico. La corriente convencional fluye alejándose de la terminal positiva de la batería y la corriente positiva hipotética fluye pendiente abajo a través de la resistencia externa hacia la terminal negativa de la batería. Y bueno, aquí tenemos ejemplos de símbolos que se usan en los circuitos eléctricos. El de resistencia es muy conocido. Un reostato en el inciso B es una resistencia que puede variar. Puede ser grande, puede ser chico. Se manipula aquí esta parte de arriba, se puede mover para la derecha o para la izquierda y entonces varía la resistencia. Entonces un reostato es una resistencia variable. Aquí un interruptor pues es un switch, eso no hay ningún problema. Batería, ese es el símbolo de una batería. En la D. Voltímetro, ese es el símbolo de un voltímetro, que es un aparato que nos sirve para medir voltajes o diferencias de potencial. El amperímetro es un aparato que mide corriente eléctrica. Y hay un sinnúmero de símbolos para los circuitos eléctricos. Y bueno, vamos aquí a la ley de Ohm. Resistencia. La resistencia R se define como la oposición a que fluya la carga eléctrica. Aunque la mayoría de los metales son buenos conductores de electricidad, todos ofrecen cierta oposición a que el flujo de carga eléctrica pase a través de ellos. Esta resistencia eléctrica es fija para gran número de materiales específicos, de tamaño, forma y temperatura conocidos. Es independiente de la FEM aplicada y de la corriente que pasa a través de ellos. El primero en estudiar cuantitativamente los efectos de la resistencia para limitar el flujo de carga fue George Simon Ohm en 1826. Él descubrió que para un resistor dado a una temperatura particular, la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado, así como la rapidez de flujo de agua entre dos puntos depende de la diferencia de altura que haya entre ambos. La rapidez de flujo de la carga eléctrica entre dos puntos
Depende de la diferencia de potencial que existe entre ellos. Esta proporcionalidad se conoce en general como la ley de Ohm y dice, la corriente que circula por un conductor dado es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus puntos extremos. Por lo tanto, la corriente I que se observa con un voltaje V es un indicio de la resistencia. Matemáticamente, la resistencia R de un conductor dado se puede calcular a partir de esta ley de Ohm. Y aquí está la ley de Ohm, como la postuló el mismo Ohm, pero la fórmula se conoce mejor así. Voltaje igual a R por I al revés. Y hay una forma muy fácil de aprendérsela. Profesor, esta es la del triángulo, la que Sí, tiene un triángulo. Ah. sí. Aquí voltaje es Victoria, es la reina de Inglaterra. Así es más fácil aprenderse, ¿no? La fórmula. Pero ¿qué nos dice realmente la ley de Ohm? R igual a B entre I. ¿Qué nos está diciendo? Nos dice que ¿de qué depende la resistencia? Bueno, del voltaje que le apliquemos entre la corriente que circula por el circuito eléctrico. Se ve más fácil así. I es igual a B entre R. Así es más fácil explicarla. ¿Por qué? ¿De qué depende la corriente? Bueno, si la batería es mayor, pues hay más corriente. Si la resistencia es mayor, hay menos corriente. Entonces, yo siempre prefiero esta expresión de la ley de Ohm porque se entiende mejor, yo creo. Si yo tengo un circuito eléctrico, vamos a pintar un circuito eléctrico muy sencillo. Aquí tengo el símbolo de batería, que es una raya corta y una larga. La raya larga es el lado positivo y la corta el negativo. Aquí tengo un alambre, aquí tengo una resistencia y aquí regresa. Entonces, esto es el voltaje, la batería, esto. La resistencia es lo que se opone al paso de corriente y la corriente pues está circulando por el conductor, por el alambre en este caso. Entonces, chequen si la bomba de electrones o el voltaje es mayor, pues la corriente es mayor. Si la bomba es menor, pues hay menos corriente, es menor. Si aumenta la resistencia del alambre, pues disminuye la corriente. Si disminuye la resistencia del alambre, aumenta la corriente. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. O con palabras domingueras, si el voltaje aumenta, la corriente aumenta. Si el voltaje disminuye, la corriente disminuye. Si la resistencia aumenta, la corriente disminuye. Si la resistencia disminuye, la corriente aumenta. Eso es lo que nos dice la ley de Ohm. Digo, de Coulomb. Entonces, la ley de Ohm, entonces. Entonces, dice, cuanto mayor sea la resistencia R, tanto menor será la corriente I para un voltaje dado V. La unidad de medición de la resistencia es el ohm, así se le bautizó. Y evidentemente fue en honor a este científico, cuyo símbolo es la letra griega mayúscula omega. Entonces tenemos aquí la definición de un ohm. Un ohm se define como un volt entre un ampere. Una resistencia de un ohm permitirá una corriente de un ampere cuando se aplica en sus términos una diferencia de potencial de un volt.
Entonces, esta es la ley de Ohm, la que está arribita. Yo les digo que la más fácil de aprenderse es esta: Victoria igual a Reina de Inglaterra. Y ya podemos jugar después, ¿no? Con esto, si quiero saber cómo es la corriente, pasa dividiendo la resistencia y me queda que corriente es igual a voltaje entre resistencia, o cualquiera de las expresiones también que están aquí se pueden usar. Muy bien. Y aquí ya tenemos un dibujo de un circuito eléctrico que ya tiene más componentes. Este circuito, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene aquí? Pues esto es una batería, ¿verdad? Esto que dijimos que era, este es un voltímetro, este es un amperímetro. Y ojo, este símbolo es el de un reostato. Chequen que esta flechita me indica que yo puedo moverla para arriba o para abajo y cambia la resistencia. Ya les había dicho que un reostato es una resistencia variable, que puedo aumentar o que puedo disminuir su valor. Por eso es el símbolo. Se podría subir la flecha o bajar para que cambie el valor de la resistencia. Y bueno, aquí está la representación en diagrama arriba y en físico está abajo, ¿no? Las baterías están conectadas a un voltímetro y a un amperímetro y a un reostato. Ya veremos después que un voltímetro se debe de conectar en paralelo y un amperímetro en serie. Ya veremos qué significa eso cuando veamos circuitos eléctricos. Muy bien. Diagrama de un circuito que permite estudiar la ley de Ohm. Diagrama ilustrativo que muestra de qué modo se conectan los diversos elementos de un circuito en el laboratorio. Hay 4 dispositivos que se usan a menudo en el laboratorio para estudiar la ley de Ohm. Ellos son la batería, el voltímetro, el amperímetro y el reostato. Como su nombre lo indica, el voltímetro y el amperímetro son dispositivos para medir voltaje y corriente. El reostato es simplemente un resistor variable. Un contacto que se puede deslizar cambia el número de espiras de la resistencia a través de la cual fluye la carga. En la figura 27.6 se ilustra una colección de laboratorio de esos aparatos eléctricos. Conviene que estudie el diagrama del circuito de la figura 27.6a, a la de arriba, y que justifique las conexiones eléctricas que se aprecian en la figura B. Note que el voltímetro está conectado en paralelo con la batería, positivo con positivo y negativo con negativo, mientras que el amperímetro, el cual debe leer la corriente a través del circuito, está conectado en serie, positivo a negativo a positivo a negativo. Ya veremos qué significa cuando algo está conectado en serie o en paralelo, que son circuitos diferentes. Y básicamente, por ejemplo, en las casas, en las escuelas, tenemos circuitos en paralelo. Circuitos en serie, pues son pocos los que se usan actualmente. Ah, caramba, ya me queda menos de un minuto. Dejo de compartir. Entonces, vamos a empezar a ver problemas de ley de Ohm el lunes. Ah, no, pero no hay clases. Jueves y viernes la semana que viene. Ok, jovencitos, ya se me fue el tiempo. Nos vemos hasta el jueves. Hasta luego. Tenga buena Hasta tarde, luego. profesor. Hasta luego, hasta luego.